Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. El estudio de esta semana fue Jesús en los escritos de Pedro. En la primera y segunda carta de Pedro encontramos un mensaje importante para la iglesia. Pedro quería resaltar la personalidad de Cristo como el Mesías, como el Salvador. Para que ella se presente. Mi nombre es Lucinda Rodríguez, yo estoy estudiando la carrera de Medicina, segundo año. Gracias Lucy por estar con nosotros. Mi nombre es Isaí Ramírez, también estudio Medicina, el segundo año también. Bienvenido. Mi nombre es Ana Karen Reyes y estoy estudiando la normal, la licenciatura en Educación Primaria. Bienvenidas chicas y chicos. Tenemos dos maestras y un caballero. Y como hay un caballero, pues que él ore, ¿verdad? ¿Te Vamos a gustaría iniciar orar, con la Isaí? oración. Ok, inclinemos nuestros ojos para orar. Amante Padre Celestial, gracias por todo lo que nos has dado. Ahora que vamos a estudiar una porción de tu palabra, te suplicamos que tu Espíritu Santo venga y que tanto a los televidentes como a nosotros nos ilumine para que aprendamos las cosas que quieres enseñarnos. Gracias por tu gran amor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues qué bendición hemos tenido esta semana, tener la libertad de abrir nuestra Biblia, entrar en comunión con Dios y junto con el apóstol Pedro sumergirnos en el estudio sobre Jesús en los escritos de Pedro. Así es. Me llama la atención que la lección señalaba que Pedro, el tema de Jesús o Cristo en primera y segunda de Pedro es como un hilo de oro, ¿no? Que va permeado en todos los versículos. ¿Sí? ¿Querías comentar algo, Isaí? Pues, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, allí en el último capítulo de segunda de Timoteo, en el versículo 15, le dice que la Biblia, el centro de la Biblia es Jesucristo. Y el ejemplo de la epístola de Pedro, de esta primera epístola de Pedro, es un ejemplo muy claro de esto, porque el centro de esta epístola es Jesús. Sí, Así es. Y dentro de la lección también menciona que el apóstol Pablo, desde el inicio hasta el final, siempre se mencionó a Cristo. Al iniciar se menciona a Cristo y al final igualmente. En cada parte de su vida, en cada escrito que él hizo, se menciona a nuestro Señor Salvador y Salvador. Sí, vale la pena recordar que la carta de primera y segunda de Pedro está siendo dirigida a un grupo de personas y de cristianos que están pasando por dificultades, ¿sí? Están siendo perseguidos por ser cristianos, por creer en Jesús. Exactamente, Entonces, se escribió precisamente entre el 60 y el 70 después de Cristo, justo el periodo donde los romanos estaban presionando mucho, y no solo los romanos, sino también los mismos líderes judíos estaban presionando a la naciente iglesia cristiana. sí, entonces Pedro quiere como motivar a la iglesia y qué mejor que presentando quién es Jesucristo, ¿sí? Y vemos varias partes. El objetivo en la lección encontramos Jesús como nuestro Salvador, encontramos a Jesús como el sacrificio por nosotros, ¿sí? Y también encontramos a Jesús como Mesías. Así es. Y es importante también señalar que en esta lección, la lección que estudiamos esta semana, fueron verdades bíblicas bastante impresionantes para nosotros y para el pueblo de aquel entonces, pues para el pueblo cristiano, pues eran cosas que el pueblo necesitaba, eran verdades que no solamente era para ellos, sino para nosotros hoy también, y eso fue lo bonito de la lección de esta semana, que lo podemos poner en práctica. Sí, y es que tenemos esa bendición de la Biblia. A mí me impresiona cómo las Sagradas Escrituras, aun cuando han pasado tantos años, Dios ha mantenido esas verdades de una manera fresca. Y aún en nuestra época, cualquier otro libro de hace 100 años estaría obsoleto, pero la Biblia no, es tan contemporánea. Así es, se ha mantenido inalterada la escritura
durante tantos miles de años que han pasado ya. Sí, y me gustaría, pues hablando de la Biblia, que leyéramos el texto clave, Lucy. Así es, vamos a leer 1 Pedro 2:24. Dice así: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Amén. Amén. Y eso me recuerda a Isaías 53. Exactamente, que Isaías 53 presenta un cuadro de Jesús cargando, como dice Pedro, sobre él todos nuestros pecados a fin de salvarnos. Sí. Y eso es precisamente parte del sacrificio que hizo Jesús. Mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. ¿Cómo esto puede dar fortaleza a una persona que está siendo atribulada? Saber de que el Salvador sufrió por mí, que el Salvador llevó la culpa de mi pecado para que yo tuviera vida eterna. Y Pedro trata de ubicar a los cristianos: vean a Cristo, vean lo que Él hizo por ustedes. Karen, Así ¿querías es. comentar algo? Muy bien, pasando a la parte del domingo, ahí se menciona claramente que desde la creación de Adán y Eva hasta lo que es el Apocalipsis, menciona cómo es que Dios nos busca. Cómo es que Dios nos busca para que nosotros podamos arrepentirnos e ir a sus pies. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Por eso nos busca. Ese es un punto clave que a mí me interesa demasiado, porque podremos compararlo con esto. Cuando Dios se refiere a nosotros, se refiere como nuestro Salvador, porque dice: yo soy tu Dios. Jamás nos dice, pues yo soy el Dios. Nos dice: yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. Personal. Personal, eso lo personaliza, es mi Dios. Algo Amén. muy especial y hermoso que a mí me llena de esperanza. Y mira qué hermoso lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Así es. Somos tan preciosos para Él. Lucy. Eso nos lleva a recordar lo que hacía el pueblo de Israel en la antigüedad y el sacrificio, lo que simbolizaba. Nos recordamos que el pueblo de Israel sacrificaba corderos sin manchas que representaban a Cristo Jesús. Así Eran es. sin manchas, era en Levítico, lo encontramos en Levítico 4, 32, 33, eran sin manchas y simbolizaban ese sacrificio que Jesús iba a hacer en el futuro. Y la lección habla de cuán grande fue ese sacrificio, porque en aquel entonces cada persona posaba sus manos sobre el cordero y dice que los pecados eran transferidos a ese cordero y el cordero moría como paga de los pecados. La Biblia dice que la paga de pecado es muerte. Y pues nosotros teníamos que recibir ese castigo, pero Jesús lo recibió por nosotros, un gran sacrificio. Sí. Así es. A mí me impresiona mucho una frase de un autor anónimo que dice que en la cruz del Calvario la fe del Mesías fue increíble, porque él no podía ver más allá del día de su muerte. Él tenía la certeza de resurrección, pero tenía la promesa, mas no la certeza de resurrección. Él no sabía si su sacrificio iba a ser acepto. ¿Qué tal si había fallado en algún punto? Él no lo sabía. No sabía si su sacrificio iba a cumplir enteramente la ley. Pero sin embargo estuvo ahí, confiado, imaginando a los 144,000 ya salvados, imaginando a la raza humana salvada. Y confiando en eso dio un grito que hasta el día de hoy se refleja en la eternidad. El grito de consumado es esto se ha terminado. Voy a salvar a la humanidad, voy a cumplir con la misión que yo mismo quise realizar, la misión de salvar a la humanidad por amor. Así es. Mira qué maravilloso. Y la lección también mencionaba cómo la resurrección de Cristo es de gran esperanza para nosotros, especialmente para aquellos que sufren la pérdida de un ser querido. Precisamente el apóstol Pablo refuerza esta idea al decir, pues si Cristo no resucitó, entonces ¿cuál es nuestra esperanza? Pero afortunadamente Cristo tiene poder sobre la muerte y ese mismo poder quiere darnos a nosotros para que algún día podamos vivir con Él por la eternidad.
Sí, me gustaría que juntos leyéramos lo que dice Apocalipsis en el capítulo 20, el versículo 6. Señala una promesa realmente muy confortante para nosotros. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Qué maravilloso saber. Luego en el versículo 14 dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Desaparecerán. No más muerte, no más dolor. Pedro le está diciendo a estos cristianos, reconfortaos, confíen, no hay de qué temer. Y para nuestros días es lo mismo. Aunque han pasado años, la muerte sigue ocasionando tanto dolor, pero nosotros tenemos una esperanza. No se acaba allí. Decía el apóstol Pablo, como un abrir y cerrar de ojos. Así es. Y es muy bonito porque hoy en día nosotros no estamos exceptos de la muerte y la vemos en todas partes. Y por lo menos yo como estudiante de medicina y mi compañero, nosotros estamos viendo día a día cómo el pecado va disminuyendo la calidad de nuestro organismo hasta llegar a un punto donde nos ocasiona la muerte. Y las personas con tanta desesperación ante ese evento tan desafortunado, pues muchas personas lloran, sufren, sienten mucho dolor y dicen, bueno, es normal para nosotros. Pero Jesús ya venció eso. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, Amén. decir, wow, no importa, mi ser querido murió, está bien, pero en Cristo Jesús yo lo voy a volver a ver. Lo voy a volver a ver cuando Cristo Jesús venga y Él pueda resucitar. Y eso es con lo que Jesús hizo, la resurrección de Jesús. Entonces nos hace tener esa esperanza a nosotros de que también como Jesús resucitó, si morimos, nosotros vamos a resucitar en su nombre. Amén. Y las personas que han muerto también lo harán. Amén. Pensando precisamente en esto, Santiago en su epístola universal, en el primer capítulo, los versículos 3 al 5, dice que nos debemos alegrar cuando nos pase una de estas cosas, cuando haya un problema, una tribulación, una crisis, una lucha. ¿Por qué? Porque ellas van a producir cosas buenas en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza, la cual podremos hacer vigente, podremos cobrar esa garantía cuando una de estas situaciones nos pasen, y no tenemos por qué entonces sentirnos mal, sentirnos deprimidos, porque tenemos la esperanza de la resurrección de Jesucristo. Él tiene el poder sobre todo, así que Él puede ayudarnos en lo que necesitemos. Así es. Karen. Sí, en este momento recordé, pues qué mayor ejemplo, ¿verdad?, para nosotros de fortaleza que Dios. Cuando se encontraba en aquel monte, que se llegaban ya el tiempo en el que Él iba a ser crucificado, ¿cuántas veces clamó a Dios para que lo librara de lo que iba a pasar? 3 ocasiones. Señor, si es de ti, que pase de mí esta copa, mencionó. Y después de mucho tiempo Él tenía la esperanza de que sus discípulos estuvieran orando, pero no fue así. Eso es, para mí, imagínense, si uno como hijo le dice a su mamá, mamá, ora por mí porque me siento de esta manera, en mi carrera estoy pasando esto. Es doloroso que tú te enteres, hija, es que no tengo tiempo de orar, tenía mucho sueño. Ahí ya era una flecha para Dios prácticamente. Y después viene el momento en que ya llega el momento de su captura. Y él tuvo la oportunidad de irse, mas sin en cambio no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque por medio de su sacrificio a nosotros nos estaba dando la redención. Y qué bueno que menciona Não é fácil estar longe
experiencia del conocimiento. ¿Qué significa para nosotros que el Hijo de Dios haya dado su vida, Lucy? Bueno, es algo bastante, wow, espectacular, como dijeran, porque solamente pensar que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo el que estaba dando su vida por cada uno de nosotros, y nosotros decimos, el ser que creó todo el universo, que nos creó a nosotros, que creó las maravillas de la naturaleza que nosotros podemos ver hoy en día, y decimos, ese mismo ser se humilló de tal manera que dio su vida por nosotros, y era Dios. Y nosotros decimos, cuánto amor hay en Dios, cuánto amor hay en Él para nosotros, que aún en su magnificencia dejó todo lo que tenía para poder dar su vida por nosotros. ¿Cuánto valemos nosotros para Él? Sí. ¿Dice ahí? A propósito, en el bloque anterior habíamos comentado sobre el sacrificio de los animales que se hacía. Yo me imagino que la primera vez que se hizo allá a las afueras del huerto del Edén, cuando Dios en persona tomó a ese animal y se lo dio a Adán para que le confesara su pecado, y Adán tuvo que ver cómo ese animal moría por su culpa, debió ser un choque ahí. Y después, cuando esto se llevó a la época de Moisés y los patriarcas, cada vez que veías a un animal inocente morir, alguien que no tenía culpa, morir en tu lugar, ahí debías estar tú por lo que habías hecho, pero alguien moría en tu lugar. Ahora, cuando yo pienso que Jesús murió en mi lugar, que yo debía estar en esa cruz y morir por lo que yo he hecho, pues se me despierta lo mismo que al ver a alguien morir en mi lugar, una gratitud. Un sentimiento de voy a hacer lo mejor para no volver a estar en este momento. Voy a obedecer a Dios lo más que pueda. Voy a confiar en Él para que no se tenga que repetir. Otra cosa importante es que si nosotros nos vamos al contexto de los sacrificios, decimos, ese animal no tenía conciencia. O sea, no podía decidir en ese momento si morir o no morir, simplemente lo escogían y decían, este es un cordero sin mancha, este es el que vamos a llevar al sacrificio. Un primogénito. Pero Jesús podía decidir, y eso es lo que nosotros decimos, porque Jesús decidió por nosotros. No era un cordero que no tenía conciencia. Jesús dijo, yo quiero que leamos un versículo, primera de Juan, Juan 3:16, lo conocemos bastante, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, o sea, único, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el centro de todo. De tal manera Dios nos amó a nosotros, que dio a su único Hijo. Jesús quiso morir por nosotros, aunque como tú habías dicho, no sabía cuál era el final, no sabía si iba a resucitar, no sabía cómo iba a ser el fin de todo, pero pues por amor a nosotros hizo ese gran sacrificio. Y me gusta lo que dice Colosenses, mira, en el capítulo 1, el versículo 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué maravilloso saber de que aunque yo fui desechada por mi maldad, aunque dice Isaías en el capítulo 59 que el pecado ha puesto enemistad entre Dios y el hombre, y Jesús viene a reconciliar a la humanidad. Y Pedro trata de presentar este mensaje a la iglesia que está siendo azotada y trata de decirles, tengan paz. El Hijo de Dios se despojó a sí mismo y vino a morir por nosotros. Pero también la lección menciona a Cristo no solo como Salvador, sino como Mesías. ¿Qué significaba el Mesías? ¿Será que el apóstol Pedro, Isaí, siempre vio a Jesús como el Mesías? ¿O qué señalan las Escrituras? Pues a propósito de que todo este trimestre vamos a estar viendo a Pedro, pues estamos viendo también la transformación que tuvo Pedro. Al principio, yo imagino que cuando
Pedro vio que Jesús venía acompañado con su hermano Andrés, dijo, oh, un rabino más que Andrés ha conseguido. Está bien. Pero conforme lo fue escuchando y todo ese año, hasta el momento en que subieron a la barca y entonces hizo la pesca milagrosa, Pedro vio y dijo, soy un pecador. Se comprendió enfrente de alguien que al parecer no era solo un hombre. Y después de otros 3 años de caminar con Jesús, Pedro por fin llegó a una conclusión, pero no llegó solo. El Espíritu Santo lo guió a decir lo que dijo en Mateo 16, 16 al 17. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y yo imagino que pues seguimos leyendo 2 capítulos más y Pedro es reprendido por Jesús porque lo quiere desviar de su objetivo. No, Señor, nada malo te pase. Solo 2 capítulos le tomó. Y pues al parecer Pedro no estaba bien consciente. Sabemos que en el pueblo de Israel el Mesías era más una figura política que religiosa. Entonces ellos consideraban que el Mesías iba a ser una persona poderosa, que iba a acabar con todos los romanos, que iba a instaurar la paz, una figura política. Pero Jesús no era una figura política. Él venía a instaurar no un reino material, ¿no? Un reino mejor, un reino espiritual. Y eso es algo que, perdón Jessy, eso es algo que al pueblo de Israel lo desconcertó bastante. Porque cuando Jesús pues, se empezó a dar a conocer, cuando empezó su ministerio, el pueblo dijo, sí, ya llegó el Mesías, este es el Mesías. Y pues vamos a coronarlo porque el pueblo de Israel en aquel entonces ya había perdido su gloria antepasada, la gloria de cuando estaba el reino de David, del reino de Salomón, que era una nación grande y poderosa. Ya Israel había caído a ser un pueblo no solamente esclavo, sino también se puede decir derrotado. Estaba bajo la esclavitud de los romanos y ellos querían un libertador, ellos querían alguien que tomara el poder del pueblo, que les diera fuerza y que dijera, bueno, vamos a ser la nación que antes éramos. Entonces cuando se ven que Jesús llega como Mesías y lo conocen y dicen, oye, pero esto no es lo que nosotros estamos esperando. O sea, queremos que Jesús, y muchas veces intentaron coronarlo y hacerlo rey, muchas veces querían que Jesús pues tomara las riendas de lo que ellos pensaban que era lo correcto. Dilo, Karen. Dilo. Bueno, así como ella mencionaba, pues que esperaban que Jesús llegara con espadas para destruir a aquellos hebreos. Es algo interesante también porque Jesús venía para demostrar amor. Y eso es algo que esta lección y las pasadas también plasman demasiado, el amor de Dios por la humanidad. Ahora, pensando también en aquellos presentes, habían personas que tenían su corazón lleno, pero del deseo de poseer riquezas, de poseer la gloria ante aquellas personas que los perjudicaban. Lo menciona esta lección también, y dentro de la Biblia, que aquellos corazones estaban llenos de, ¿cómo podría explicarlo? Del deseo de adquirir solamente riquezas, no de esperar la gloria del Señor, sino las riquezas, que es algo que también ahorita se encuentra en nuestro mundo, el deseo de tener riquezas y no tener solamente el amor de Dios. Sí. Esperamos. Es una cosa para mí bastante triste, porque si revisamos, por ejemplo, Isaías, si revisamos Salmos y algunos otros profetas, nosotros nos damos cuenta de que precisamente los profetas decían que el Mesías no iba a traer riqueza, que el Mesías no iba a traer poder, que el Mesías iba a traer un reino de perdón y amor. Y precisamente cuando Pedro por fin leyó todo esto con un nuevo espíritu, cuando por fin comprendió la misión que Cristo había venido a hacer a este mundo, y volvió a leer todos estos textos, dijo, con que esta era la misión del Mesías. Sí. Y entonces en su carta, en las 2 cartas que escribe universales para la iglesia, él da ahora esta nueva perspectiva. Ya no es el Pedro que impulsivamente, dominado por el Espíritu, dijo, eres Cristo el Señor. No, ahora ya pensado, madurado, él al volver a leer estos textos del Antiguo Testamento se da cuenta, pero si la Biblia había estado diciendo siempre la misión del Mesías. Y hermanos, esta es la misión del Mesías. Él vino para salvarnos y ustedes pueden estar confiados en el poder del Mesías. Amén. Y mira lo que
Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección. Así es. Imagínate que como él ahora, guiado por Dios, inspirado, escribe con tanta alegría, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo hace con esa seguridad. Y es interesante porque en su ministerio, la mujer samaritana pudo decirle que él era el Mesías, ¿sí? Hubo otra ocasión cuando otra persona también le dijo que tú eres el Mesías. Y Cristo no lo cayó ni le dijo no lo digas, ¿sí? Él sabía cuál era su misión, pero aunque los apóstoles estaban cerca de él, tenían la idea de un profeta, hace milagros, un reino terrenal, ¿sí? Pero habían perdido de vista que lo que tenían allí era nada más que el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, nuestro Creador, ¿sí? Pues la verdad es que hay tanto que comentar, hay tanto que decir con respecto al papel de Cristo, sí, y lo que Pedro quiere resaltar. Pero para concluir, me gustaría ustedes, de manera personal y en breves palabras, ¿con qué se quedan? ¿Cuál fue la aplicación, lo que ustedes pueden decir, esto impactó mi vida? Lucy. Bueno, mi resolución personal para esta semana fue, viendo ese gran sacrificio que Jesús hizo por mí, viendo el amor que tuvo hacia mí, lo único que yo le puedo dar es mi vida completa, mi vida entera. No tengo más nada que darle, no puedo darle tal vez algo tan grande como lo que Él hizo por mí, pero sí le puedo dar mi vida tal y como es. Y diariamente acudir a Él y decir, Señor, soy de esta manera, y tú me amaste de tal manera que derramaste tu sangre y fuiste capaz de morir por mí. Amén. ¿Dice ahí? Pedro, 2 palabras. Pedro remarca la misión de Jesús. Y es como un desafío para nosotros. Jesús cumplió su misión, la cumplió. Ahora nos toca a nosotros terminar esa misión, ir y contarle a todo el mundo de las maneras que nosotros podamos, de las maneras que se nos ocurra, contar de una manera creativa, fácil y práctica que Jesús cumplió su misión, que Él vino a salvar.